Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hoy vamos a trabajar con una clase que es sobre teorías clásicas de los movimientos sociales. Vamos a abordar la teoría de movilización de recursos, de los procesos políticos, el enfoque y el paradigma de la identidad, ¿no? Tanto de las escuelas europeas como norteamericanas. Para eso vamos a presentar brevemente algunos de los conceptos principales que tienen que ver con esta escuela anglosajona o escuela norteamericana, así como algunos de los conceptos principales de las teorías de los nuevos movimientos sociales o de la denominada escuela europea, que plantean diversos conceptos o dimensiones para pensar a los movimientos sociales. Y después vamos a ver también, tratar de presentar algunas teorías sintéticas, ¿no? Algunas síntesis que elaboraron en base a algunos de los conceptos de las distintas teorías o escuelas que se fueron conformando a lo largo de las décadas del 50 hasta la actualidad. Y por último vamos a tratar de hacer una primera definición de qué es un movimiento social, en base justamente a la juxtaposición o al uso de diferentes conceptos de las diferentes escuelas creadas en Europa y en Estados Unidos a partir de la mitad del siglo XX. Para eso, la idea es pensar por qué surgen estas teorías de los movimientos sociales, qué hizo necesario un nuevo enfoque desde las ciencias sociales para explicar los comportamientos colectivos, ¿no? Ustedes saben que hasta mediados del siglo XX en la academia la forma o la interpretación, el paradigma hegemónico era la teoría funcionalista, muy en boga en Estados Unidos, pero también con una fuerte presencia eh, eh, en la academia europea, que veía al conflicto social y al surgimiento de estos movimientos sociales o estos hechos de masas, los analizaba desde la idea de la anomia social o desde una desviación, entre comillas, de la acción humana, ¿no? Que implicaba justamente un salirse de las normas institucionales, de las normas hegemónicas del sistema y se veían como un problema, no como algo normal, sino justamente como una anormalidad o como parte de esa anomia social, de ese no estar inserto correctamente en el orden social y que debía ser corregido, ¿no? Entonces se veía de una forma irracional, y el conflicto era tratado justamente como un problema a ser solucionado para que vuelva de alguna manera el orden social dado, ¿no? Por otro lado, el otro paradigma de estudios sociales era el marxismo, es decir, anclado en el paradigma de la lucha de clases, se veía el conflicto como motor de la historia, pero muy anclado al análisis de un sujeto particular, que era la clase obrera o el movimiento obrero, que efectivamente había sido uno de los primeros movimientos sociales en emerger ya entre el siglo XVIII y el siglo XIX, pero que venía en un proceso de fuerte institucionalización de esa acción colectiva por medio de la acción sindical, ¿no? Una institucionalización y una burocratización de esa acción colectiva en los momentos ya post-revolucionarios de Europa y otras partes del mundo. Entonces, de alguna manera, el surgimiento de estos otros movimientos sociales, el movimiento ecologista, el movimiento feminista, el movimiento pacifista de los derechos civiles, los movimientos estudiantiles, incluso movimientos campesinos, indígenas que emergían en diferentes latitudes, no podían ser explicados ni por la teoría funcionalista, ¿no? Como una mera anomia social o como una anormalidad, pero tampoco eran comprendidos desde el paradigma marxista de la lucha de clases, porque estaban explicando un sujeto, o sea, no podían explicar el surgimiento de un sujeto que no era necesariamente el sujeto trabajador, o que no se podía explicar por su lugar en el proceso productivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, empiezan a ser necesarias otras formas de explicar estos protagonismos sociales de la irrupción de actores sociales que hasta entonces no aparecían en el radar, si se quiere, de las teorías o de las principales teorías académicas que explicaban cómo vivimos juntos, ¿no? O que explicaban cómo funcionan las sociedades contemporáneas. Entonces, a partir de esas preguntas, es que aparecen estas nuevas teorías de los movimientos sociales para comprender estas formas de la acción colectiva específicas que se van generando
en este pasaje de las sociedades industriales a unas sociedades postindustriales, como plantean algunos de los autores, ¿no? Para eso vamos a ver entonces esta primera escuela que vamos a presentar, es la escuela anglosajona o la escuela norteamericana, que se basa en las teorías racionalistas de los años 60 y 70, ¿no? Lo que hacen es un énfasis en el carácter racional y estratégico de la acción colectiva, esta idea de que el actor social que participa en los movimientos sociales no es un actor irracional o una masa o muchedumbre que no tiene más racionalidad que la agregación de individuos que tienen una demanda específica y no hay un plus en esa masa o en ese agregamiento colectivo, ¿no? Y empiezan a decir, no, hay un actor que elige racionalmente juntarse, organizarse para poder llevar a cabo una demanda o una protesta específica, ¿no? Entonces, de esta manera se rompe con esta idea funcionalista de la anomia, de la anormalidad de la acción colectiva de protesta, y este tipo de acciones pasan a ser vistas como algo normal en los procesos políticos y sociales, ¿no? Para ello, ellos se basan en esta idea racional en descubrir cuál es la relación entre costos y beneficios de la acción colectiva que se ve en cada uno de estos movimientos sociales. Es decir, este actor racional establece una suerte de costos y beneficios en términos de recursos económicos, en términos de recursos humanos, en términos de recursos materiales, simbólicos, que ponen en juego para obtener o no un resultado a través de esa acción colectiva de protesta, ¿no? Se busca entender, en definitiva, desde esta lógica racional, cuáles son los canales a través de los cuales la acción colectiva se organiza y se pone en práctica, ¿no? Cuáles son esas estructuras de movilización, de comunicación, de negociación y de conflicto que establecen los movimientos sociales para poder llevar a cabo o para poder obtener de alguna manera logros a través de sus demandas y sus acciones de protesta, ¿no? Entonces ahí podemos ver que hay algunas distintas interpretaciones o dimensiones o subteorías dentro de esta teoría de la movilización de recursos y de los procesos políticos que tienen que ver justamente una que se enfoca más en la movilización de recursos, ¿no? Con autores como McCarthy o Salt, que plantean justamente analizar, estudiar esas estructuras de movilización de los movimientos sociales, ¿no? Cómo se dan esas formas organizativas para que les permitan a los movimientos llevar a cabo una acción colectiva. ¿Cuáles son los recursos que facilitan la movilización? ¿Cuáles son los recursos materiales? Dinero, estructuras de transporte, cartelerías, folletos, ¿no? Todo ese tipo de materialidad que hace que el movimiento social pueda desplegar su acción colectiva en la esfera pública, generar atención en los medios de comunicación, en el sistema político, en el conjunto de la sociedad por sobre sus demandas. Y todo eso necesita, dicen estos autores, de una serie de recursos económicos y materiales que tienen que ser puestos en juego, ¿no? Cómo se estructura toda la forma de financiamiento del movimiento social, de los simpatizantes que colaboran, etcétera, etcétera, y también de los recursos simbólicos que va construyendo el movimiento, desde un logotipo, desde el discurso, desde las diferentes formas en las cuales interpelan al conjunto de la sociedad para que sean solidarios o simpaticen con sus demandas. Y por último, obviamente, el componente humano, es decir, quiénes son los que participan de ese movimiento social, cuáles son los distintos escalafones que hay dentro del movimiento. Ellos plantean que hay como un núcleo de agitadores o de profesionales, que son aquellos líderes o referentes del movimiento que están permanentemente en acción y participando de la vida cotidiana del movimiento social, y que luego hay una serie de distintos núcleos, ¿no? Distintos anillos de simpatizantes, colaboradores, etcétera, que se van sumando en determinados momentos de la acción colectiva, pero que no son ese núcleo duro, fijo, que es el corazón, de alguna manera, entre comillas, de cada movimiento social, ¿no? Entonces van analizando esos tres componentes, ¿no? De los recursos de movilización, los materiales, los simbólicos y los humanos, para comprender el cómo se lleva a cabo la acción política, o la acción, perdón, de los movimientos sociales hacia la esfera pública, hacia la esfera
de las instituciones, pero también hacia adentro del propio movimiento, ¿no? Están mirando más que nada ese cómo se construye, cómo se organiza el movimiento social, ¿no? En paralelo, digamos, también dentro de la escuela norteamericana y esta escuela racionalista, podemos ver todo el planteo del enfoque de los procesos políticos con autores como Charles Tilly o Sidney Tarrow, donde ellos lo que están viendo o estudiando, analizando es el énfasis, digamos, que recae en la relación entre los movimientos sociales y la política institucional, es decir, el sistema político institucional, que es aquel receptor principal, no siempre el único, pero sí el principal, de gran parte de las demandas de los movimientos sociales, ¿no? Es decir, que explican el surgimiento, el crecimiento, el éxito o los procesos, digamos, de desintegración de un movimiento social a partir de los cambios en la estructura institucional o en las relaciones informales de poder con un sistema de política, con un sistema político determinado, ¿no? Es decir, el movimiento social en relación con el sistema político. Todo el tiempo están analizando ese cómo se construye, cómo se organiza el movimiento social en relación a la política institucional. Ahora vamos a ver por ahí algunos de los conceptos centrales que manejan estos autores, ¿no? Acá hay un libro muy interesante que es El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, de Sidney Tarrow, uno de estos autores norteamericanos, que justamente va mostrando a lo largo del libro distintos hitos o distintas formas de analizar o dimensiones para analizar esa relación entre el movimiento social y el sistema político hegemónico o institucional al cual están tratando de forzar, transformar, incorporar demandas, derechos, etcétera, etcétera. Por eso decimos muchas veces que los movimientos sociales, un poco desde esta perspectiva, son actores que amplían la frontera de los derechos democráticos, es decir, sus demandas terminan generando algún tipo de cambio en el sistema, generalmente procesado dentro del sistema, no generando grandes cambios estructurales del sistema, pero sí que van incorporando nuevos derechos, nuevas demandas que hasta entonces quedaban por fuera, ¿no? En esta idea justamente de romper con la idea que decíamos al principio de las teorías funcionalistas de la anomia social que implicaban este tipo de movimientos, ¿no? Si uno mira lo que están planteando estos autores, va a ver que los movimientos sociales entonces son actores o factores de la ampliación de la frontera de derechos democráticos en una sociedad determinada, ¿no? Algunos de los conceptos centrales que nos parecen importantes para tener en cuenta cuando estamos pensando en los movimientos sociales desde esta perspectiva de la escuela norteamericana o anglosajona, es el concepto de estructura de oportunidades políticas o estructura de oportunidad política de este autor Tarrow, ¿no? Este concepto refiere al grado de cierre o apertura que tiene un sistema político dado y que le permite a los movimientos sociales leer de alguna manera la coyuntura y decir si efectivamente hay una apertura en el sistema político, hay una mayor permeabilidad a la capacidad de movilización de los movimientos sociales para poder influir en un cambio de una política determinada ligada a la demanda de un movimiento social en particular. Entonces, de alguna manera, esa apertura de la estructura de oportunidades políticas es visto como una oportunidad para el movimiento social. Asimismo, si esa estructura de oportunidades políticas se va cerrando, ¿no? Hay un cierre del sistema político formal con un carácter más represivo, menos propenso a la incorporación de demandas de actores que hasta entonces no estaban siendo tenidos en cuenta por el sistema político institucional, el movimiento social va a ver que esa estructura está cerrada, entonces va a serle más difícil accionar y hacer cumplir sus demandas, ¿no? Entonces, digamos de alguna manera, cómo se apertura la estructura de oportunidades políticas o cómo se apertura el sistema político a las demandas de los movimientos sociales. Tarrow plantea que, por ejemplo, puede haber una inestabilidad en las alianzas políticas que sostienen el sistema hegemónico, ¿no? Es decir, puede haber un problema dentro de las élites políticas que gestionan un sistema político determinado, si hay internas o hay resquebrajamientos dentro de las élites, es una buena oportunidad para que los movimientos sociales se cuelen en esas disputas interélites para generar alianzas, aunque sean alianzas coyunturales, que le permitan incorporar demandas aprovechando esa debilidad, si se quiere, del sistema hegemónico, ¿no?
Por ejemplo, puede haber también mayor tolerancia o intolerancia de las élites frente a las protestas que protagonizan los movimientos sociales. Si las élites tienen un aspecto más liberal o más tolerante a ciertas protestas, el movimiento aprovechará para sumar una mayor cantidad de acciones públicas o de movilización, y si hay una intolerancia muy fuerte con un aspecto represivo, probablemente, dice Tarrow, el movimiento social va a tener menos capacidad de movilización o va a utilizar menos esas herramientas de protesta que si hubiera una mayor tolerabilidad a ese tipo de acciones, ¿no? Puede ir construyendo distintos aliados, tanto dentro del sistema político como por fuera del sistema político, para ir ampliando la base social de sus protestas y de sus demandas. También la inestabilidad propia del sistema político puede ser un factor determinante para el avance de las protestas sociales de los movimientos, así como una consolidación muy, muy, muy fuerte del sistema político puede ser un impedimento para que haya acciones por fuera de ese sistema que, si viene funcionando bien, va a ser más dificultoso procesar demandas que vienen desde afuera del sistema político, ¿no? Recordemos o pensemos que los movimientos sociales principalmente accionan por fuera de los códigos políticos hegemónicos, dominantes de las democracias representativas o del sistema político en el cual está inmerso el país donde actúa cada movimiento social. De alguna manera el movimiento social tiene una de sus características, como vamos a ver al final de la clase, es justamente su acción por fuera de los canales institucionales de la política, ¿no? Entonces ahí esa apertura o no del sistema político va a ser determinante, dice Tarrow, para entender la acción o no de cada movimiento social. Otro concepto interesante planteado por el paradigma de los procesos políticos de los movimientos sociales tiene que ver con los repertorios de acción colectiva que plantea el historiador Charles Tilly, también norteamericano, ¿no? Lo que nos dice este autor es que los repertorios de acción de un movimiento social son productos culturales aprehendidos, ¿no? A lo largo de la historia por un determinado movimiento social, ¿no? Es decir, cada movimiento social tiene un número relativamente pequeño, ¿no?, de formas de actuar colectivamente, de formas de realizar sus protestas, de protagonizar sus protestas, y que va cambiando a lo largo de los siglos, ¿no?, de una manera muy lenta, ese repertorio, ¿no? Así como podemos ver que, o sea, el movimiento obrero y su repertorio de acción clásico vendría a ser, por un lado, la huelga, ¿no?, el paro, el parar la fábrica o el lugar de trabajo, pero también la movilización y el piquete, ¿no?, impedir que aquellos trabajadores que vienen a suplantar a los que están en huelga ingresen al lugar de trabajo para poner a producir lo que la protesta está frenando. De alguna manera son parte de ese repertorio clásico de acción de la clase trabajadora, del movimiento obrero, que se fue construyendo a lo largo de décadas e incluso siglos de luchas que fueron cristalizándose en ese tipo de repertorio de acciones, ¿no? Lo que dice es que cada sujeto social, cada movimiento, va construyendo su propio repertorio de acción colectiva. Y lo que puede pasar también es cómo van cambiando esos repertorios de acuerdo a las características de la estructura social que constriñe de alguna manera a la acción política que puedan tener los movimientos sociales. Es decir, no es lo mismo realizar huelgas durante el siglo XIX que realizar huelgas durante el siglo XXI, ¿no? Efectivamente, hay un cambio estructural tan grande de las sociedades industriales a las sociedades postindustriales que ese repertorio de acción también va sufriendo transformaciones. Y una cosa interesante también de este concepto de los repertorios de acción colectiva de Tilly es que nos permite ver cómo distintos movimientos sociales van también tomando, incorporando, aprendiendo de los repertorios de movimientos sociales anteriores o contemporáneos, pero que no tienen las mismas demandas ni las mismas identidades. Sin embargo, pueden tomar como propios una parte del repertorio de acción colectiva de otro movimiento social. Es decir, aprenden y asumen como propios repertorios de acción colectiva que fueron creados por otros actores sociales en otras circunstancias históricas o incluso en otras geografías, pero sin embargo pueden ser incorporados a ese repertorio de acción colectiva del otro movimiento social y que le va a dar una mayor efectividad. Es decir, cuando un repertorio empieza a funcionar muy bien, probablemente haya otros movimientos sociales que se apropien del mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no?, el corte de ruta,
¿no? Que aparecía como en el caso de Argentina, con el movimiento piquetero en los años 90, aparecía como una novedad, uno puede pensar que en realidad no era tan novedoso, sino que había habido ejemplos históricos anteriores, ¿no? Desde los piquetes fabriles que decíamos hace un rato, pero también de los cortes de ruta que protagonizaron los campesinos y pequeños productores en 1912, en el Grito de Alcorta, una protesta plenamente rural que no tiene nada que ver con lo que después van a hacer los trabajadores desocupados o piqueteros en la Argentina. Sin embargo, hay, diría Tilly, una memoria colectiva de repertorios de acción, de protesta, de los distintos movimientos sociales, que está en una suerte de caja de herramientas, de formas de protestar, que los movimientos sociales van reconstruyendo, retomando, resignificando, ¿no? La práctica del scratch, las prácticas de las tomas de los espacios públicos, son todas formas que existieron y que se fueron resignificando de una manera u otra, y que permiten al movimiento social recrear permanentemente las formas de acción colectiva, de protesta, para poder obtener con mayor fuerza sus demandas, ¿no? Un último concepto que queremos presentarles hoy tiene que ver con otra idea de Sidney Tarrow, que tiene que ver con los ciclos de protesta, ¿no? Esta idea de que los ciclos de protesta o que los movimientos sociales protagonizan diferentes momentos de protesta, ¿no? Donde efectivamente puede haber un momento de mucha quietud, de calma en el sistema político, donde no aparecen los movimientos sociales con mucha fuerza, pero por distintos motivos empiezan a crecer y a multiplicarse las acciones de protesta de los movimientos sociales, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con esta idea que presentábamos antes de la estructura de oportunidades políticas, ¿no? Cuando se amplía las oportunidades políticas para la acción colectiva de protesta de los movimientos sociales, aparece el nacimiento de un nuevo ciclo de protestas que empiezan a multiplicarse, donde hay un efecto, podemos decir entre comillas, de contagio entre distintos movimientos sociales que ven como si aquellos movimientos sociales que salen al espacio público, a movilizarse, a luchar, obtienen ciertas conquistas o ciertos logros que de alguna manera generan efectos de contagio hacia otros movimientos que dicen, bueno, ese es el momento de movilizarse. Si tal movimiento lo hizo y no fue reprimido y obtuvo ciertos logros, ¿por qué nosotros no vamos a salir? Y entonces empiezan a salir y empieza a armarse como un ciclo virtuoso de protestas que lleva incluso a un punto, a un hito máximo de protestas y luego empieza a tener una caída, un reflujo de las protestas, que efectivamente esos hitos tienen ciertas duraciones, nunca son siempre las mismas, digamos, tiene que ver con cada coyuntura, con cada país, con cada movimiento que protagoniza esos ciclos de protesta, pero que efectivamente tienen cierta duración y pueden ir cerrándose por agotamiento, ¿no? Es decir, por un desvanecimiento de la propia acción colectiva, por agotamiento de los propios movimientos, por no obtener los resultados esperados. Puede también agotarse por un proceso de institucionalización, es decir, que muchos de esos movimientos terminan incorporándose de alguna manera u otra a las lógicas políticas hegemónicas del sistema político, o también puede cerrarse por represión, es decir, por una suerte de cerramiento muy fuerte del sistema político que no permite más esas protestas y las anula por medio de la represión, más dura, menos dura, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, como excepción, estos ciclos de protesta pueden culminar en un cambio social estructural o en una revolución, ¿no? Pero lo importante o interesante es ver cómo podemos establecer ciertos ciclos de la protesta de distintos movimientos sociales en determinados momentos históricos que van marcando una etapa de crecimiento, alza y después de reflujo de los movimientos sociales en un sistema político determinado, ¿no? Estos son por ahí los conceptos centrales que nos parecen más interesantes para pensar desde esta escuela norteamericana de teoría sobre los movimientos sociales, ¿no? Ahora vamos a presentar brevemente por ahí algunas de las perspectivas de las teorías de los llamados nuevos movimientos sociales o el paradigma europeo, la escuela europea, donde la acción colectiva es analizada en relación con aspectos simbólicos y culturales y la creación y recreación de identidades colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el énfasis que estaba puesto en la perspectiva norteamericana, en el cómo se organizan, en los recursos puestos en juego y en esta relación con el sistema político, los procesos políticos, en este caso la mirada está puesta más en cómo surge y por qué surge un movimiento social y cómo se va construyendo todo el proceso identitario, de propuestas, de formas de acción colectiva que también incluso planteen alternativas
al sistema hegemónico, desde las pautas culturales, simbólicas, pero también materiales, de estos movimientos sociales, ¿no? Entonces hay como una mirada puesta en otro lugar, ¿no? Desde la escuela europea, diferente al lugar donde están mirando las escuelas norteamericanas para pensar los movimientos sociales, ¿no? Lo que plantean las teorías de los movimientos sociales entonces es que estos movimientos, de los nuevos movimientos sociales, perdón, es que estos movimientos tienden a la construcción de autonomía e independencia respecto a la política institucional representada por los partidos políticos, los sindicatos, el Estado, las iglesias, ¿no? Es decir, hay una tendencia, no necesariamente todos los movimientos, pero sí muchos de estos movimientos tienden a la construcción de cierta autonomía en el marco de su acción colectiva, ¿no? Por otro lado, dan preferencia a las actividades de base y formas de organización basadas en la democracia directa y en la horizontalidad, ¿no? Rompiendo las lógicas verticales de la política representativa, hegemónica, que uno puede observar tanto en los sindicatos como en los partidos políticos o en las propias estructuras estatales, y por ello cuestionan estos canales democráticos de representación partidaria e institucional y usan formas no convencionales de participación, asambleas, comisiones, formas mucho más laxas, en formatos de redes, ligadas a una participación directa de aquellos que son protagonistas de la acción colectiva. Es decir, que los movimientos sociales de alguna manera dependen de la participación activa de sus miembros, y si esos miembros no son parte, no se sienten parte de las decisiones, probablemente, dicen estos autores, van a tener un nivel de participación mucho menor. Es decir, que una forma incluso de la propia lógica del movimiento social tiene que ver con la autoorganización, ¿no? Con la autogestión de la política hacia el interior del propio movimiento social, sin que haya un actor externo que los determine. Por eso esta idea de la autonomía, ¿no? La autonomía como pensada como la capacidad de los actores de darse sus propias normas, sus propias leyes, es decir, que no haya un actor externo al movimiento social que les determine qué es lo que hay que hacer, cómo se decide, cómo se acciona, qué demandas tener, qué acciones políticas llevar a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas son algunas de las tendencias o de las características generales que dicen estos autores aparecen en los nuevos movimientos sociales, que recordamos son estos movimientos ecologistas, pacifistas, estudiantiles, feministas, de los derechos civiles que aparecen a partir de la segunda mitad del siglo XX en Europa y en Estados Unidos. Algunos de los conceptos centrales entonces que plantean la escuela europea de los movimientos sociales tiene que ver con la identidad colectiva. Esta idea de que la identidad colectiva del movimiento social es clave para comprender esta forma específica que asume la acción colectiva cuando se transforma en un movimiento social. Es decir, sin identidad no hay movimiento social. Si no hay una identidad común, no puede explicarse o no puede verse a esa acción colectiva como si fuera un movimiento social. La identidad no está dada necesariamente a priori, es decir, no viene dada desde antes de la acción colectiva, sino que muchas veces se forja en la propia acción colectiva. A veces las identidades efectivamente vienen desde antes, pero dicen estos autores, una vez que empieza a funcionar el movimiento social, esa identidad va a sufrir transformaciones permanentemente, porque la propia acción colectiva va a cambiar y a reificar, a reconstruir esas identidades, ¿no? Que nunca van a estar totalmente acabadas, terminadas, sino que van a estar en permanente transformación mientras el movimiento social dure como tal, porque esa propia acción colectiva los va a ir transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la identidad colectiva es algo clave, pero que también al mismo tiempo no permanece intacta durante el devenir de cada movimiento social, ¿no? Entonces es una de las claves, esta idea de solidaridades mutuas internas que construyen una identidad común, es una de las cuestiones claves para comprender los movimientos sociales desde las teorías europeas, y también esta idea de que la identidad es mutable, que no son identidades cristalizadas, únicas y acabadas, sino que se van transformando en el propio devenir de la acción colectiva, en el propio devenir de la lucha, ¿no? Incluso hay ejemplos donde movimientos sociales asumen una identidad en base a su propia acción colectiva de protesta. El caso arquetípico, de nuevo, es el movimiento piquetero en Argentina. Es decir, trabajadores desocupados, una identidad hasta te diría negativa porque tiene la carga del sin trabajo, se transforma en una identidad que le otorga dignidad al sujeto a partir de la acción colectiva de protesta, que es hacer piquetes o cortes de ruta y de calles para detener el tránsito de mercancías y personas, y esa acción
de protesta es la que le termina dando el nombre de piquetero, aquel que hace los piquetes, y esa identidad termina siendo una identidad propositiva o positiva por parte del movimiento social, que está dada justamente, más, digamos, muy explícitamente en el propio proceso de la acción colectiva, ¿no? Otra característica o otra dimensión o concepto central que queremos retomar de estas teorías de la escuela de los nuevos movimientos sociales es la idea de que el movimiento social es un laboratorio de innovación social, como nos habla Alberto Melucci. Alberto Melucci es uno de los exponentes más importantes, junto con Alain Touraine y Jürgen Habermas, de estos autores de los movimientos sociales europeos, en este libro que se llama Los nuevos movimientos sociales, de la ideología y la identidad, editado en España por Laraña y Joseph Goodfield, Enrique Laraña y Joseph Goodfield. Hay un texto de Melucci donde justamente lo que plantea es, que hay de nuevo los nuevos movimientos sociales, se llama el texto, y lo que plantea justamente es que los movimientos sociales son una suerte de laboratorios clandestinos de la innovación social. Es decir, los movimientos sociales no están solamente organizados para una consecución de objetivos o metas y transformación del sistema político, que sí lo tienen, sino que son un fin en sí mismo. Es decir, la propia acción colectiva del movimiento social construye experiencias sociales alternativas. Y en esa construcción de experiencias sociales alternativas, sean simbólicas, sean materiales, estén ancladas en un territorio o en una lógica inmaterial, plantean un desafío simbólico y material a los formatos dominantes de un sistema determinado. Es decir, el movimiento social con su propia existencia, con su propia forma de acción colectiva, ya está planteando formas sociales alternativas, ¿no? Y eso es un fin en sí mismo. Esa mera existencia plantea esta idea de experiencias o campos de experimentación social alternativos que ya de por sí son parte constitutiva de cada movimiento social que es disruptivo con el sistema hegemónico, ¿no? Entonces eso nos parece interesante también. No es solamente pensar cómo transformar el conjunto de la sociedad, sino que la propia existencia de ese movimiento social ya está indicando una incipiente lógica preformativa de otra forma de entender y de vivir y de construir una sociedad, ¿no? Entonces, aunque sean pequeños, ¿no? Como germen, etcétera, etcétera, pero aparece ya esa otra forma social construida aquí y ahora, ¿no? Y eso nos parece bastante interesante que plantea Melucci. Y otra cuestión que también plantea este autor, Alberto Melucci, tiene que ver con que él identifica dos fases o dos polos de la acción colectiva de los movimientos sociales. Por un lado, una fase de latencia y por otro lado, una fase de visibilidad. Esta fase de visibilidad por ahí es la más simple de observar, ¿no? Cuando analizamos los movimientos sociales, que tiene que ver con la acción pública, la movilización que plantean los movimientos sociales en la esfera hacia el conjunto de la sociedad, es decir, aquello que podemos ver y observar tangiblemente de la acción de un movimiento social. Lo que ven los periodistas, lo que ven los académicos en un primer vistazo hacia un movimiento social y lo que vemos como sociedad cuando aparece y irrumpe un movimiento social en la esfera pública, ¿no? Pero después dice Melucci, hay todo otro momento, todo otro polo de la acción colectiva de estos movimientos sociales que tiene que ver con la latencia, ese momento en el cual pareciera que el movimiento social no aparece, no existe, se terminó, se diluyó, y sin embargo, dice Melucci, sigue actuando hacia lo interno en formas de reelaborar los procesos organizativos, regenerar los procesos identitarios, construyendo estas experiencias sociales alternativas que luego se van a retroalimentar con los momentos de visibilidad y de protesta, ¿no? Y dice, estos momentos son, por un lado, es una distinción analítica, todo el tiempo está la visibilidad y la latencia juxtapuesta complementariamente y retroalimentándose entre un polo y el otro para la conformación del movimiento social, ¿no? Y esto explica también cómo los movimientos sociales sobreviven pese a que no estén en la esfera pública permanentemente. Uno dice, bueno, estos movimientos sociales ya desaparecieron porque ya no se movilizan, ¿no? Y de repente, unos años después, reaparecen con mucha fuerza y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque en realidad nunca desaparecieron, sino que se mantuvieron esos periodos de latencia, en esa construcción de redes sumergidas, ¿no? De redes que no se ven a simple vista, y donde van construyendo cotidianamente esas experiencias sociales novedosas o innovadoras, que no son o que no pueden verse a simple vista, ¿no? Entonces ese momento de latencia y visibilidad como dos polos contrapuestos, pero como una distinción analítica, no necesariamente empírica, donde uno dice ahora están en latencia, ahora los movimientos están en visibilidad, no, son procesos mucho más complejos, retroalimentados mutuamente, que permiten entender de manera mucho más compleja
la acción colectiva de estos movimientos sociales, que no es solamente el momento de la erupción, de la movilización, etcétera, etcétera, que por ahí es lo que ven más los autores de la escuela norteamericana que presentábamos recién, ¿no? Entonces Melucci dice, bueno, hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, que es esa latencia de los movimientos sociales cuando no están en esa fase de visibilidad. Para ir terminando un poco la clase, queremos presentar por ahí algunos intentos de perspectivas sintéticas que se fueron construyendo a lo largo de los años entre autores tanto de la escuela norteamericana como europea. Hubo muchos debates académicos durante los 70 y principios de los 80, y hubo un momento en el que dijeron, bueno, más allá de las diferencias que estamos viendo, algunos aspectos diferentes, dimensiones diferentes del movimiento social, ¿qué posibilidades hay de tender puentes entre estas perspectivas académicas y buscar conceptos provenientes de las diferentes tradiciones que nos permitan generar una mirada más integral de los fenómenos de los movimientos sociales, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una articulación, un abordaje que intenta integrar, ¿no? el proceso desde el cual surge, emerge y declive, y hay un momento de declive del movimiento social, ¿no? Entonces ver cómo la identidad es un proceso importante, pero que se puede de alguna manera complementar también con todo el análisis de cómo ese movimiento se relaciona con el sistema político y no quedarse solamente en un análisis identitario, como podría ser un autor que utilice solamente la perspectiva europea, y complementarla con la perspectiva norteamericana de su relacionamiento con el sistema político o de las lógicas de movilización y de uso de recursos de esos movimientos, ¿no? Entonces combinar el paradigma de la identidad con el paradigma de los procesos políticos y la movilización de recursos fue y es un desafío que aún está construyéndose o haciéndose, aunque está en crisis también esas perspectivas sintéticas, un poco nos lo advierte Mario Diani, como que hay un decaimiento, igual que también Ibarra, que plantean un cierto decaimiento de estas perspectivas sintéticas o de estos intentos de reformular las perspectivas dicotómicas en perspectivas que puedan ser complementarias, pero que efectivamente se sigue intentando, ¿no? Hay un texto, un libro que se llama Social Movements, una introducción a los movimientos sociales. Esta es la versión en inglés de Donatella Della Porta y Mario Diani, que justamente plantean a lo largo de todo el texto diferentes conceptos centrales que van tomando de las distintas perspectivas norteamericanas y europeas para construir un corpus conceptual común que podamos utilizar como una especie de caja de herramientas teórica que nos permita utilizar de manera indistinta conceptos de una escuela u otra, mientras tengan obviamente una coherencia teórica y metodológica que podamos complementar justamente estas perspectivas. Otro intento de esta construcción tiene que ver con autores como McAdam, McCarthy y Salt. Por ahí ellos vienen más, digamos, desde las teorías, como decíamos, de la movilización de recursos, y también intentan generar en este libro una interrelación, un entrecruzamiento de diferentes autores que empiezan a plantear aspectos comunes o sintéticos más que comunes de las distintas perspectivas, ¿no? Para ir terminando, digamos, retomando un poco varias de estos conceptos que insistimos, ¿no? Me parece importante que se puedan utilizar como caja de herramientas teórica para ir pensando diferentes fenómenos sociales protagonizados por los movimientos sociales. Vamos a intentar una definición, aunque sea transitoria, de qué es un movimiento social, pensando que la idea de movimiento social es una construcción analítica. No podemos pensar al movimiento social como un sujeto, como un actor empírico, como un objeto empírico, sino que es una abstracción analítica que hacemos como investigadores, como académicos, para pensar este fenómeno social determinado o específico, que es el movimiento social, como una forma de la acción colectiva. Es decir, hay muchas formas de acción colectiva, formas en las cuales los individuos se agregan por determinados motivos, objetivos comunes y generan un tipo de acción colectiva que puede ser institucional, ligado, no sé, a los partidos políticos, al propio Estado, a los sindicatos, puede ser una acción colectiva mucho más esporádica o puntual, que puede ser un estallido, una movilización concreta por un objetivo determinado, pero que no conforma un movimiento social, ¿no? Entonces, la idea de que una acción colectiva se transforma en un movimiento social tiene que ver con que hay una serie de características analíticas que tienen que tener ese tipo de acción colectiva para poder ser considerado un movimiento social, ¿no? Entonces ahí podemos decir que
Una primera característica que de alguna manera sostienen todos los autores de las escuelas norteamericanas y europeas tiene que ver con que es una acción colectiva, la del movimiento social, que se sostiene en el tiempo, que hay un tiempo de durabilidad que no está predeterminado, pero que de alguna manera uno puede observar como analista que se mantiene en el tiempo, que no fue una acción esporádica, espontánea y que se diluyó al poco tiempo, ¿no? Sino que se sostiene en el tiempo. Diríamos, tomando la idea de Melucci, que además asume fases de visibilidad y latencia que son mutuamente complementarias. Entonces se sostiene en el tiempo con fases de visibilidad y latencia que podemos observar a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Por otro lado, es una forma específica de organización y movilización que siempre plantea un conflicto frente a uno o varios actores antagónicos, ¿no? Es decir, que es una forma que no solo se sostiene en el tiempo, sino que a su vez tiene un proceso o una estructura de organización y de movilización en conflicto con un otro antagonista. Puede ser el Estado, puede ser las empresas, puede ser el sistema. Siempre hay un antagonismo, un conflicto que va construyendo esta otra característica que tiene que ver con una identidad común, ¿no? Formas de solidaridad internas o identidades que se van reconstruyendo en el propio devenir de la acción colectiva, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos el movimiento social se sostiene en el tiempo, que es una forma específica de organización y movilización, con un conflicto frente a un actor antagónico, y que implica una identidad común que se va cambiando o reconstruyendo con el tiempo. Otra característica importante que plantean varios autores, tanto de las escuelas norteamericanas como más fuertemente de las escuelas europeas, tiene que ver con el despliegue por fuera de los canales formales e institucionales del sistema político. Es decir, es una forma de acción colectiva que no se canaliza por el sistema político hegemónico de una sociedad determinada, ¿no? Y otra cuestión ligada a esto es que interpela al conjunto de la sociedad a través de demandas y acciones orientadas hacia el cambio social. Es decir, hay un intento de transformar parte o el conjunto social a través de esas demandas y formas de acción colectiva, ¿no? Y es una demanda que nunca es puramente particular, siempre tiene una demanda que de alguna manera incluye al conjunto social para su transformación. Y por último, y no menos importante, es que genera rupturas de los límites del sistema dominante, sea a través de sus demandas o de las formas que asume su acción colectiva de protesta, de su forma organizativa o de sus propuestas o innovaciones sociales. Es decir, es disruptiva con respecto al sistema hegemónico. Entonces, estas son por ahí las características principales que podemos tomar para pensar y definir un movimiento social a partir de la escuela europea y la escuela norteamericana, ¿no? Después podemos ver y observar, que probablemente lo podemos ver en otra clase, que todas las limitaciones también que tienen estas definiciones o estas teorías europeas y norteamericanas, justamente al ser construidas como pensamiento situado en Europa y Estados Unidos para pensar movimientos sociales de esa geografía. Si nosotros pensamos movimientos sociales de América Latina, probablemente muchas de esas teorías nos sirvan para pensar los movimientos sociales de América Latina, o de Asia, o de África, o de Oceanía, pero muchas otras definiciones nos queden limitadas o necesitemos otros conceptos, otras dimensiones, otros paradigmas para pensar también los movimientos sociales de América Latina o de otras latitudes que no sean Europa o Estados Unidos, ¿no? Ese es un desafío para otra clase, ¿no? Entonces nos quedamos entonces ahora con la idea esta perentoria de definición de movimientos sociales y de la necesidad de la articulación entre los conceptos de las escuelas europeas como norteamericanas para pensar el movimiento social como una forma arquetípica de acción colectiva que se sostiene en el tiempo, que tiene una forma específica de organización y movilización, que plantea un conflicto frente a un actor antagónico, que implica una identidad común que se va reconstruyendo en el tiempo, que es una acción colectiva que se da por fuera de los canales institucionales del sistema político, que interpela al conjunto de sociedad y tiene una orientación hacia el cambio social y por ende genera disrupción con el sistema hegemónico en alguna de sus formas, sea por sus demandas, sea por sus formas de acción o por sus propuestas de innovación social. Muchas gracias.